Canadá se encuentra situada en América del Norte y tiene una superficie de 9.879.750 km². Es uno de los países más grandes del mundo y cuenta con una población de más de 38 millones de habitantes. Su capital es Ottawa y su moneda, el dólar canadiense. Canadá es una de las 10 economías más importantes del mundo por volumen de PIB, aunque experimentó una fuerte contracción en 2020 con la caída del mismo en 7,1 puntos porcentuales. El Trade Map de 2020, desarrollado por el Centro de Comercio Internacional, CCI, señala que Canadá tiene como socio comercial más importante a nivel de exportación a Estados Unidos, seguido de China, Reino Unido, Japón y Alemania. Canadá destaca por la exportación de combustibles minerales, aceites minerales, productos de destilación y vehículos terrestres. En cuanto a sus sectores económicos, los datos más relevantes del mercado canadiense son: sector primario. El sector agrícola representa el 1,9% del PIB de Canadá y emplea a solo un 1% de la población, según datos extraídos del Banco Mundial. Dentro de este sector, destaca la industria agroalimentaria que emplea a 1 de cada 8 trabajadores, teniendo presente que es uno de los principales países exportadores de productos agrícolas del mundo, en particular de trigo. Además, se posiciona entre los mayores productores de minerales, entre los que destacan principalmente el níquel, el zinc y el uranio. El país dispone asimismo de grandes reservas de gas y tiene la cuarta mayor reserva de petróleo del mundo, posicionándose como el 7º productor de crudo. Sector secundario. El sector industrial canadiense aporta el 23,3% del PIB y supone el 19% de la fuerza laboral. En esta industria predominan las energías renovables, el sector forestal, la minería, los metales, los minerales, la pesca, el petróleo y el gas. Sector servicios. El sector servicios, por su parte, domina la economía canadiense ya que representa el 68% del PIB y emplea a más del 79% de la población activa, según datos de 2020. Los servicios más importantes son la educación y la salud, y los más dinámicos, las telecomunicaciones, el turismo, Internet y la ingeniería aeroespacial. Tendencias de mercado. Canadá ofrece un entorno para el emprendimiento y está abierto a las innovaciones y la inversión extranjera. Tanto su gobierno central como los gobiernos provinciales ofrecen incentivos fiscales para la inversión empresarial regulados bajo la llamada Ley de Inversiones en Canadá. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la exigencia inicial en este caso es contar con un alto capital que asegure al Estado que se trata de un buen negocio. Según el análisis de mercados de Santander Trade, hay 3 factores importantes a tener en cuenta en Canadá. Por una parte, es uno de los países con mayor mano de obra cualificada. Por otra, tienen un fácil acceso a las materias primas y, por último, cuenta con 30 millones de consumidores y una red de transporte sofisticada con grandes avances tecnológicos. Teniendo en cuenta las oportunidades comerciales que ofrecen los diferentes sectores en el mercado canadiense, uno de los más atractivos para la inversión extranjera es el agroalimentario ya que, según datos del ICEX, la renta per cápita de Canadá y la buena imagen del producto agroalimentario español, hacen que muchos de nuestros productos nacionales, como los pescados y los mariscos frescos y congelados, el vino, el aceite de oliva y las frutas y hortalizas tanto frescas como congeladas tengan una posición privilegiada en su mercado. Además agroalimentario, hay otros sectores interesantes para las empresas españolas como son el hidroeléctrico, el minero, el aeronáutico y la tecnología punta.